vamos a comenzar. Tenemos un caso clínico. Me gustaría que lo trabajaran en pareja, porque son justo pares. Rápidamente, así nosotros después hacemos como una puesta en común. Estoy... ¿Pensamos? Bueno, tranquilo, igual lo hacemos todo. Bueno, entonces, tenemos a Agustina de 33 años, estos serían más o menos los datos positivos que tenemos. Gestas 2 para 1, está cursando 25.3 semanas de gestación, como antecedentes familiares tiene el padre hipertenso, la madre diabética tipo 2, y personales tiene una apendicectomía a los 20 años, tuvo un parto vaginal en el 2010, el peso fue adecuado y apgar 9 días. Bien. El recién nacido fue internado en neonatología por infección por IgB, ¿sí? Streptococcus grupo B o Agalactiae. Y el motivo de consulta es que concurre para su segundo control prenatal. Bien. Como estudios complementarios, encontramos que tiene una BDRL de 16. El resto de que no tiene es porque carecen de valor. Defina los problemas de Agustina. Embarazo mal controlado. ¿Por qué mal controlado? ¿Por qué mal controlado? Porque empieza la semana 20 a controlar. No, ese segundo. O sea, tiene una eco precoz, o sea que fue antes de las 12 semanas. Y aparte, la segunda consulta. Sí. No, el no controlado y eso. Sí, y la segunda consulta teóricamente a las 25.1 semanas. Yo pensaba que la tomamos como las 20 semanas. No. De las primeras cosas. Por eso, si tiene una eco precoz dentro de la. Claro. O sea, supongo. Bien, para. Entonces, ¿qué problema tiene? El antecedente del Streptococcus en el parto anterior. Eso, bueno, y ahora la BDRL. Sí. No usa El toxo preservativo. negativo. Toxo negativo. ¿Eso es un problema? No es un problema, pero tengo que tenerlo en cuenta. Bien. Claro, nosotros pusimos, por ejemplo, entre el mismo problema. Nosotros, Se va pasando el micrófono. para nosotros lo que vemos es el no uso de método anticonceptivo de barrera adecuado, porque está embarazada es... Ya un poco tarde. Sí, igual lo tiene que usar, porque está... Si no sé, sí, bueno, hay que ver si tiene pareja o no sexual que usa método no con otro. Bueno, tiene una pareja. Pero puede tener más. Bien. Puede tener más y usar... Quedaron impactados de la clase de ayer con Andrea. Exacto. Sí. O Sí. sea, no hay promiscuos. Hay quienes usan o no usan preservativo. Es cierto. Además con el antecedente de efecto positivo, no utilizaba adecuadamente el método. En cuanto al uso anticonceptivo, que ella, a pesar de haber tenido un parto anterior, ¿no? Y en el cual se demuestra que hay una posibilidad para el estreptococo hemolítico, no ha tenido un método adecuado de barrera, porque de vez en cuando utilizaba preservativos. ¿Qué querías decir? Sí, que nosotros pusimos problema como problema en el sentido, como ponemos problema en la historia clínica, o sea, todo lo que nos sirva para una conducta posterior. Bien. Entonces pusimos embarazo como un problema, porque algo tenemos que hacer, o sea, por lo menos, claro, no es un problema el embarazo, pero nos obliga, el embarazo nos obliga a hacer cosas, entonces son... Nos obliga a hacer cosas. Claro, sin duda. Entonces tenemos que dar respuesta a ese problema de salud también. Y la toxo negativa también es un problema en ese sentido. Bien. Sí, con respecto a la historia clínica, es cierto, el puerperio es un problema. En el sanatorio donde trabajo tenemos una historia clínica digital y cuando tenemos que evolucionar a los pacientes hay que poner problema puerperio. No es un problema. Una endometritis sería un problema del puerperio. Pero bueno, es así. La historia clínica no está del todo armada para situaciones de salud. Ese es el mayor punto a tener en Es cuenta. un embarazo alto riesgo ya, con la BRL positiva. Bien. O sea, es un problema.
pasó con la diabetes? ¿No tenía factores de riesgo para diabetes? Tiene, pero tenía una glucemia que estaba normal, entonces habría que después repetirla o hacer la prueba de tolerancia como se hace en todas las embarazadas. Bien, pero esta paciente la tenemos que... Sí, esta paciente la tenemos que seguir un poco más de cerca que al resto que no tiene factores de riesgo. La BDRL, el antecedente del recién nacido. Bueno, yo puse esos 3, pero todo el resto que pusieron también está bien. ¿Sí? La toxo podría ser un problema. Bien. ¿Qué estudios complementarios solicita? La pregunta El es, grupo sanguíneo y factor no había que pedirlo. una pregunta. ¿Ese laboratorio qué sería? ¿De qué? ¿De primer consulta? De la primera consulta. O sea, sería... Dame un segundo. Sí. ¿Para qué clase estás? ¿Es de hoja esto? El laboratorio es de la primera consulta. Ah, bueno, repetiría el mismo laboratorio. Y es hisopado para verlo de... ¿El laboratorio que aparece acá? Sí. ¿No? ¿Todo el mismo laboratorio? Yo no repetiría. Y No. toxo yo lo repetiría Toxo, de sí. nuevo, repetiría No, HIV. Toxo y BDRL más adelante sí, para ver si positivizó la toxo o no, Toxo, esté sí. tranquilo, y Toxo, para ver BDRL. los valores de BDRL, a ver si va resultando el tratamiento o no, para ir controlando. El grupo y factor extra de la ETS. Me interesa porque no me lo dice. Igual la BDRL, como puede ser dar falsos negativos, habría que hacerle La FTA. la FTA. Hepatograma, ¿no? Que Ahora, el enseñan ácido peso úrico, ¿no? de esta paciente no sé el peso ni la presión arterial. Bueno, eso va en el examen. Claro. Eso no está informado. Pero Pero que me amplía el panorama para buscar otras cosas. los controles de HIV, de toxo, de BRL, ¿Cada cuánto lo hacemos se eso? hace uno por trimestre ¿Una por trimestre? y No, uno dentro del último ¿No mes era del año que que viene. estando en tratamiento no se hace la BDRL a Pero los no está en 3, a los 6, tratamiento a los ahora. 12? No está en tratamiento ahora. A ver, ¿vamos a hablar de esta paciente o vamos a hablar de la generalidad? ¿Cada cuánto le pedimos? A esta paciente vamos a tener que dedicarle un capítulo aparte para la BDRL, ¿no? Bien. Después, el resto de las serologías, ¿cada cuánto se lo pedimos? No, al principio. Una por trimestre. No, No, al no. principio, No, el me primer parece. trimestre y después se hace después de la semana 28. O sea, 2 veces en el embarazo. Sí, creo que había Lo aprendido. vamos a ver igual. Después hablaban de Chagas, no. ¿Por qué no Chagas? Y sí toxo. Muy raro que sí. Y porque Y sí. Chava no era más lento. Y ella No, no igual. tiene un lugar de Y zona de tener la vena. vinchuca, la noción de foco del Y toxo parchado. sí, porque la prima infección en el embarazo es complicada. Entonces, Bien. Porque ya tiene un Chagas negativo. Esa ya, una vez que lo tuvo negativo, se descarta y no le volvemos a pedir. Y toxo le vamos a tener que volver a pedir justamente porque es negativa. Y BDRL vamos a hablar de eso. ¿Y hepatitis? Dio negativo. Ya está. No, es como la toxo, podría positivizar después, tengo que controlar. ¿Y HIV también? ¿Cuándo pedimos? ¿Una por trimestre? Después de la ¿Uno? semana 28. Después de la semana 28. No leyeron mi capítulo. Sí, lo leí, pero ya se me mezcló todo. El problema de tanto leer. FTAs le tenemos que pedir, o sea, la prueba terponémica que tengamos, ¿sí? Disponible, como para confirmar. Igual con 16 DILs sabemos que no es un falso positivo. Porque habitualmente el falso positivo va entre 2 y 4 DILs. Más de 4 DILs no es un falso positivo. Es como muy bajito. ¿Sí? Si tiene títulos altos, 16 es un título alto, ya pensamos que es una sífilis. Igualmente, siempre se confirma, en el caso que venga negativo, habrá que buscar otra cosa. ¿Sí? Bien. Le vamos a pedir una PTOG, porque ya tiene factores, ¿sí?, para desarrollar diabetes gestacional.
y ya está en edad gestacional. Eso lo piden aunque tenga más si tuviera menos de 90 miligramos con antecedente, igual lo piden. ¿Cómo? Si tuviera menos de 90 miligramos en la glucemia en ayuna. Es screening, a todas las embarazadas Claro, hay que hacer. si a ella le dan 80. No importa, el valor de glucemia que le pedimos en ayunas es justamente porque si me da más de 100, ¿qué pasa? Ya está. Le repito una glucemia y si me da más de 100, ya hice el diagnóstico. Pero ¿qué pasa si yo le hago eso? Lo vamos a ver igualmente con el algoritmo. Pero ¿qué pasa si yo a una paciente que tiene una glucemia de 105, 110, le hago la PTOG? ¿La PTOG sirve para hacer diagnóstico o no, digamos? Sí, me sirve para hacer diagnóstico. Por eso. Claro, ¿qué pasa si yo a una paciente le va a subir mucho la glucemia? La podemos matar, ¿sí? Exageradamente, ¿no? Pero no necesitamos hacerle a los pacientes que tienen la glucemia alterada, no le hacemos la PTOG, le hacemos a los que la tienen normal, sea 80, 90, 95, 70. Todos los que tienen glucemia normal le hacemos la PTOG. Los que la tienen alterada ya no necesitan la PTOG. Le repetimos una nueva glucemia en ayunas, vemos cómo nos da ese resultado y se hace el diagnóstico o no, ¿sí? Igual está el algoritmo, yo lo puse para que hablemos de eso. Y le vamos a pedir la serología para toxo, ¿sí? Una por trimestre. Bien. ¿Cuáles son sus objetivos terapéuticos? Tratar la sífilis. La educación. Tratamiento de pareja. Bien. Tratar la pareja. Tratar el estreptococo, sí. Tratar a la pareja. Con respecto al estreptococo. Penicilina 2 gramos, pongamos hasta el parto. Pero primero hay que ser hisopado. A esto es ley, hay que hacer el hisopado. ¿Pero cuándo hacemos el hisopado? A la semana 35-37, con lo cual ella está en la semana 25. Tenemos que tenerlo presente, el antecedente. Hay que hacerlo igual. Ella tiene criterio para... ella tiene criterio, yo sé lo que decís, que tiene criterio ya directamente para la profilaxis, entonces no necesitaría cultivo. Sí lo necesita porque en neonatología necesita el cultivo. Porque quizás esa paciente se trató y ya es negativa. ¿Sí? Se cultivan igual. Bien. Prevención primaria de toxo. ¿Y qué conducta terapéutica para conseguir los mismos? Estas son las preguntas de la OMS, por eso se repiten, ¿sí? Esa es la modalidad de indicar el tratamiento para sífilis, solicitar serología a la pareja, solicitar la PTOG, recomendaciones para prevenir la infección de toxo. Bien, en el caso en que la paciente presente una FTA positiva, ¿qué esquema terapéutico le indican? Le damos penicilina. Si no es alérgica. ¿Cada cuánto? ¿Cuántas dosis? 2.400.000 dosis únicas. ¿Dosis única? Creo que sí. ¿O le damos más? Dosis única. En esa dilución podría ser una sífilis precoz, entonces si es precoz le doy dosis única. Tenemos valores de titulación como para decir esto es precoz, esto es tardío. No, pero lo voy a tener cuando pida el laboratorio. No sabemos, con la clínica. Lo que va a hacer, a ver, la BDRL te va a dar un valor en diluciones. Sí. Y la MHATP o la FTA te va a decir si es positivo o no. Sí. Con lo cual, pero no te va a decir desde cuándo es. Sí. No sabemos desde cuándo, sabemos. Hace 6 años no era, por lo menos. No, pero bueno. Claro, pero ahí ya parte el criterio. ¿Cuántas dosis? Si ella hubiese sido positiva hace 4 años. No, ahí es una 3 años. 3, La última BDRL que tiene es del 2010, que era negativa. Ahora 2016. Y 3 son. No, ahí ya es tardía, se considera Cada como tardía. tardía. Ahí son 3. Claro. En la actualización de la OMS, lo que plantean es que se da una sola dosis para el tratamiento. En tanto y en cuanto sepamos cuándo fue su última serología negativa. Si no sabemos cuándo es la última serología negativa, no podemos tratarla con una dosis. ¿Cuánto le vamos a dar? 3. 3.
¿Y cómo? Una semanal. Una semanal. Bien. Pero ¿entienden por qué? Porque en realidad no sabemos. Si nosotros tuviésemos una serología negativa de, no sé, del año pasado, o en menos de un año, uno le puede dar una sola dosis porque entiende que es precoz. Pero si no tenemos el resultado previo, no podemos inferirlo. Ella puede decir que sí, da igual, le va a doler un poco más. ¿Cómo realiza el seguimiento? Con la BDRL, bien. ¿Cada cuánto? 3, 6, 12. 3, 6, 12. 3. Con lo cual, claro, ese es el punto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros queremos prevenir, además de tratar a la paciente, lo que nosotros queremos prevenir es la transmisión vertical de sífilis. ¿Sí? Entonces, si lo pedimos 3, 6, 12, se nos fue. Ya nació, va al colegio, todo. Sí. Entonces lo vamos a pedir un poquito más seguido. Bueno, y hay que estudiar la pareja de Agustina. Acá tienen el algoritmo, que ya lo deben haber visto en otros lados, y tiene que ver con esto de los falsos positivos o no. ¿Sí? Y la frecuencia con la que pedimos la BDRL. Tenemos, si nos da negativa en el primer trimestre, directamente la pedimos en el tercer trimestre y en el puerperio. No está mal pedirla en el segundo trimestre, pero la normativa dice que la tiene que pedir sí o sí en el primero y en el tercero, y después en el posparto. ¿Sí? Pero habitualmente todas las serologías van en el primero y en el tercero. Había una época en la que se pedían los 3 trimestres, ¿sí? Salvo la toxo negativa que se pide en los 3 trimestres. Si es positiva, le vamos a dar la penicilina benzatínica y le vamos a pedir la FTAPS. En el momento en que viene con la BDRL, le damos la penicilina. Tengamos o no confirmado por otro método. Habitualmente el laboratorio, cuando encuentra una BDRL positiva, le hace directamente, por lo menos en los diferentes lugares donde yo he trabajado, directamente largan la prueba treponémica. Entonces ya la paciente cuando viene con el resultado viene con las dos. Pero bueno, en el caso que solamente viniera con la BDRL, en ese momento le damos el tratamiento, la primera dosis y le pedimos la FTAPS. ¿Sí? Bien. No es positivo. Vamos a citar a la pareja, a tratarla y le vamos a indicar el mismo tratamiento. Como tampoco sabemos de qué data es la BDRL de la pareja, va a suceder lo mismo, que tenga un análisis, ¿sí?, que sea negativo. Y obviamente vamos a tener que pedir las otras serologías para ETS, ¿sí? Y en el caso que sea negativo, puede ser un falso positivo. Hay diferentes patologías, habitualmente son las reumatológicas y las autoinmunes, que son las que generan el embarazo también, es una causa de BDRL falso positivo, pero 2 DILs, 4 como mucho. El resto, habitualmente, todo lo que está por encima de 4 es de sífilis. ¿Y en ese caso repetimos la BDRL? Y en ese caso, en realidad, se hace la FTAPS, que es la prueba treponémica específica. ¿Sí? Y si nos da positivo, tenemos que repetir la BDRL para ver si está en aumento o es huella. ¿Sí? Porque cuando nosotros tratamos a un paciente, a algunos les desaparece, pero a la mayoría le queda una huella de 2 o 4 DILs. Y el seguimiento se hace con BDRL porque la prueba treponémica le queda positiva de por vida. Entonces, si le da positivo 2 DILs y tiene la prueba treponémica positiva, le vamos a pedir una nueva BDRL para ver si está en aumento. Quizás es una huella. Bien, el seguimiento en la embarazada se hace mensual. ¿Por qué? Por esto de que no tenemos tiempo para poder tratar al feto si hay una reinfección. Entonces, vamos a tratar a la paciente con 3 dosis, ¿sí?, una por semana, y al mes le vamos a pedir una nueva BDRL.
y le vamos a ir haciendo el seguimiento mensual. Se supone que los títulos tienen que ir bajando. O por lo menos en la primera BDRL mantenerse con el mismo valor, no aumentar. Se aumenta es porque está reinfectada, ¿sí? No solicitar seguimiento de FTAPS y MHTP porque le va a quedar ya positiva de por vida y no nos sirve, ¿sí? Y ante un aumento de 4 DILs hay que retratar a la paciente. Siempre intentamos que cuando hacemos el seguimiento de BDRL sea con el mismo laboratorio, ¿no? Bien. Screening de diabetes. Esto es una normativa ya de hace muchos años. Toda paciente embarazada debe realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y 28. Nuestra paciente tiene 25.3, ¿sí? Así que ya está como para hacerse la prueba de tolerancia. Y se repetirá en la semana 31 o 33 en aquellas embarazadas que se encuentren dentro del grupo de factores de riesgo para diabetes. Nuestra paciente tiene factores para desarrollar diabetes gestacional. Siempre debemos pedir una glucemia en ayunas antes de realizar la prueba. Esta debe ser menor de 100. Tenemos en realidad dos puntos de corte, tenemos varios puntos de corte. La Asociación Latinoamericana de Diabetes utiliza, que es el mismo algoritmo que utiliza la OMS y que utiliza el Ministerio de Salud de Argentina, este esquema con un valor de 100, punto de corte de 100 de glucemia, ¿sí? Pero la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia toma como valor de corte 92. Y es una actualización más reciente. Nosotros lo que tienen que ver es el hospital más cercano con qué valores de glucemia toman el punto de corte, ¿no? Tiene que ver con el protocolo que sigan. Ha ido bajando el punto de corte de la glucemia a lo largo de los años en las embarazadas, ha ido bajando como criterio para hacer diagnóstico de diabetes, y eso tiene que ver con los resultados perinatológicos que obtuvieron, y en la última actualización el valor de corte que utilizan es de 92, ¿sí? La última actualización, que es de hace 6 años atrás, no es que es de antes de ayer. Como el Ministerio de Salud y la OMS siguen tomando el protocolo de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, que es de hace 8 o 9 años, nosotros decidimos dejar como el protocolo a seguir. Pero eso lo tienen que ver en cada hospital, ¿sí? El protocolo que utilizan ellos para embarazadas. Y ahí van a ver si cortan a 92 o si cortan a 100. Nada, es una cuestión de valores, ¿sí? Bien, factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional, ¿cuáles tiene la paciente? El antecedente familiar, ¿y qué más? El peso no llegó a 4. Tiene que ser más de 4 o más. Casi la edad, pero no del feto, no de ella, de la paciente. Sí, por eso. La edad gestacional no, la edad materna. ¿Cuál es el punto de corte? 35, ¿no? No, Pero eso para 30. 30. Cada vez menos. Sí. Entonces, edad mayor o igual a 30 años, ella tiene 33. Bueno, y acá van a venir todas, ¿no? Antecedentes de primer grado, familiar de primer grado de diabetes, y tiene todas estas, ¿no? Y la lista son un montón. De hecho, en el protocolo de FASBO, la lista es más extensa que esta. Incluye a estas y además agrega. Con lo cual, casi todas las pacientes embarazadas
tienen factor de riesgo porque están embarazadas de desarrollar diabetes gestacional, prácticamente. Bien, ella tiene 2, con lo cual va a haber que repetirle la curva entre la semana 31 y 33. Bien, este es el algoritmo que tendríamos que seguir, ¿sí? En la primera consulta le pedimos la glucemia. Obviamente que las glucemias además se las vamos a pedir una por trimestre, ¿sí? Con la rutina de sangre que le pidamos. Después, si le viene menor de 100, que es lo que está pasando con Agustina, vamos a esperar a esta semana y le vamos a pedir la glucemia, la PTOG. La PTOG, si viene menor, está bien, es de bajo riesgo para desarrollar una diabetes y se descarta. En el caso que ella no tenga antecedentes para desarrollar, ¿sí? Pero ella los tiene. Entonces lo que se hace es ponerla en alto riesgo y repetirla entre la semana 31 y 33. Y según ese laboratorio que nos dé, o se descarta o hacemos el diagnóstico. Si nos da mayor, lo que ya dijimos, pedimos una nueva glucemia y el valor que nos dé va a definir si la descartamos, le pedimos una PTOG en esta edad gestacional y si es mayor a 100 ya hicimos el diagnóstico. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Vale. Después vamos a hacerle recomendaciones para prevenir la infección de toxo. ¿Qué le vamos a recomendar? Que lave bien las frutas. Que lave bien las frutas y verduras. Frutas y verduras, que use utensilios separados para la carne y la fruta y la verdura, el tema de los gatos. Los gatos, ¿qué tema de los gatos? Sí. No con una toxo negativa. ¿Alguien tiene gato en la casa? Bien. ¿Vos sabés cuál es tu toxo? No. ¿Tenés hijos? No. Supongamos que vos estuvieses embarazada ahora de 25 semanas, o de 20, o de 18 semanas. Ya tenés el resultado de tu laboratorio de toxo. Te vino negativo. ¿Cómo se llama tu gato? Tenés 4. Bien. ¿Cómo se llaman tus gatos entonces? Bien. Entonces vas al obstetra, el obstetra te dice, mira, tu toxo es negativa. ¿Tenés gatos? Sí, tengo 4. Bueno, deshacete de los gatos. Los dejas en tu casa. Los dejas en tu casa y te vas. ¿Los dejas en tu casa y te vas? No, decís, bueno, bárbaro, genial, gracias, y dame de vuelta y te vas. En realidad si son domésticos, no. La probabilidad es poca. La probabilidad es poca, sí, es poca, no porque sean domésticos, sino porque ya te tendrías que haber contagiado. Sí. ¿Sí? No te vas a contagiar justo en este momento de esos 4 gatos, lo que no tenés que hacer es adoptar uno nuevo. Pero el gato que ya, la paciente que ya tiene un gato previamente, si ese gato no le infectó hasta ese momento, es muy probable que el gato sea negativo, ¿sí? Lo que no tiene que hacer es adoptar uno nuevo o en ese periodo tratar de manejarse con más cuidado con las piedritas y eso, ¿sí? ¿Cuál es el mayor, digamos, la manera más frecuente de la transmisión de la toxo? Alimentos, sobre todo las carnes que no están bien cocidas. Las verduras y las frutas hay que lavarlas muy bien, pero las carnes sobre todo, que no están bien cocidas. El gato sí, es cierto, genial, pero quedó como que la toxo viene pegada al gato y quizás dentro de los riesgos que tenemos para el contagio es más el de las frutas y las verduras y el de la carne que de la transmisión con el gato. Sobre todo para el que convive con un gato ya se tendría que haber contagiado. Bien. Eso. Y tenemos que pedirle en los 3 trimestres la serología. Acá tenemos el algoritmo para el estudio de toxo. Le vamos a pedir toxoplasmosis IgG, ¿sí? Si viene negativa, ya esto lo hablamos, ¿no? Le vamos a pedir en los 3 trimestres. El tema es qué hacemos cuando nos viene positiva la toxo.
¿sí? IgG le pedimos IgM, ¿no? ¿Qué hacemos después? ¿Cómo? Si es positiva o es negativa. Si la... Toco otro botón. Le solicito la IgM. Si es negativa, es una infección pasada. Si es positiva, tenemos dos opciones. Una que sea falso positivo y la otra que sea positiva, un verdadero positivo. En el falso positivo tenemos que la infección menor a 2 años todavía nos da una IgM positiva, ¿sí? Y por eso nos da IgG, IgM positiva. Porque si no, ya la descartábamos. Una IgG positiva con una IgM negativa ya la descarta como infección aguda. El tema es que si tuvo una infección menor a 2 años, la IgM la vamos a tener positiva. O que tenga una infección aguda, ¿sí? Entonces tenemos pruebas específicas, que son estas, ¿sí? La IgG muestra pareada, el test de avidez, y bueno, después podemos pedir IgG, IgA, IgE, para hacer la confirmación de la toxo aguda. ¿Ustedes saben cómo se hace una IgG muestra pareada? Había entendido que se tomaba la muestra el mismo día y si una se procesa y la otra se deja, pero me suena medio raro. A los 14, 15 días se hace y se ve la titulación. Entonces yo le saco sangre hoy, le saco 2 tubos, uno lo guardo y otro lo proceso, y espero 14 días, o le saco sangre hoy y después le saco sangre en 14 días. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero ver yo? Yo lo que quiero ver es si subieron los títulos. Entonces, por lógica le tengo que sacar de nuevo a los 15 días. Exacto. Pero eso Yo le saco hoy. Primero tiene que ser siempre el mismo laboratorio, para que sea el mismo método de proceso, y además ya tienen la sangre reservada, con lo cual el tubo reservado. La paciente se saca sangre hoy, guardan el tubo, vuelve a los 14 días. En el algoritmo dicen 3 semanas, pero son 14 días, sí. 14 días, le sacan sangre y procesan los 2 tubos en el mismo momento, pero la muestra de sangre se saca con 15 días de diferencia. Se procesan en el mismo momento y se ven los títulos. ¿Cómo espero yo ver el resultado del primer tubo con respecto al segundo? O sea, la muestra que yo saque el día 0 o el día 1 va a tener títulos menores que la muestra sacada del día 14. Esa diferencia de títulos nos va a dar que esta es una infección aguda, ¿sí? Y entonces ahí yo digo, tiene una toxo aguda. Más de 4 títulos son. Sí, tiene que tener una diferencia, por lo menos. Va a tener más. Si es una infección aguda, va a tener mucho más. ¿Y es IgG? Y es IgG. O sea que esto se puede hacer en cualquier laboratorio. Porque la IgM tarda en subir. O sea, en cualquier laboratorio no hace falta que sean uno especializado para esta. No, hay que preguntarle si hacen muestra pareada, porque también puede ser que no hagan muestra pareada y hagan test de avidez. ¿Cómo es el test de avidez? ¿Saben? No me acuerdo. No. ¿Alguien me va a decir algo? El test de avidez es simple. Le sacamos sangre y se mide la avidez, antígeno-anticuerpo. Si tiene baja avidez, ¿es aguda o es pasada? Puede tener alta o baja. Las opciones son, el resultado es test de avidez bajo, test de avidez alta o alto. ¿Cómo era? Tengo 50 y 50. Si es aguda, ¿cómo nos va a dar? Si es una infección aguda, ¿cómo nos va a dar? Alta. ¿Cómo? Baja. ¿Quién dijo baja? No, porque todavía el cuerpo no está reconociendo el anticuerpo, recién se están familiarizando. Entonces, es una baja avidez, porque todavía no tiene la memoria inmunitaria. Cuando es una alta avidez significa que ya se conocen, entonces se pegan automáticamente, ¿sí? Le lleva un tiempo al cuerpo reconocer al antígeno cuando es agudo. Y cuando ya es pasado, tiene alta avidez porque ya se conocen desde hace tiempo.
que cualquier cosa. Vamos. ¿Estamos bien? Bueno, a ver. Vamos con. ¿En qué momento del parto? Antecedentes personales de importancia y tomaría en cuenta en qué conducta adoptaría. Bien, no, lo que quería ver era cuántas nos faltaban. A ver si podemos terminar con esto. Es la última. Ah, genial. Bien. No, eso no lo tenía que ver. Bien. ¿Qué antecedentes personales de importancia tomaría en cuenta? Ya estuvimos hablando de eso también. Del EGB. ¿Y qué conducta adoptaría? ¿Otra vez? La penicilina, 2.400.000, después 1 gramo cada 4 horas por parto. Genial. Ese es el esquema de elección primero. El que utilizamos habitualmente es el de ampicilina, ¿sí? Porque es más fácil de administrar. Se dan 2 gramos de carga y después se da 1 gramo cada 4 horas hasta el momento del parto. Ahora, ¿qué pasa con paciente que es alérgica a la penicilina? ¿Qué tanto nos gusta hablar de la alergia? ¿Qué le damos? ¿Me sensibilizamos? No nos da tiempo. Esto no nos da tiempo. Eritro. Acitro. Clindamicina le damos, porque se la vamos a dar endovenosa. Este tratamiento es endovenoso. Entonces se la damos endovenoso. Le damos 900 gramos única carga. Bien, es una ley nacional, por eso es que hay que cultivar a todas las embarazadas entre la semana 35 y 37. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto nos dura ese resultado del cultivo negativo. ¿Un mes? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Verdad? Un mes. 4 semanas, un mes. Sí, un mes. Entonces, si yo le pido a la semana 35 y pasó un mes, que viene a ser hasta la semana 39, y la paciente sigue embarazada, porque puede seguir hasta la semana 40, ¿sí? 40.3, tengo que pedirle un nuevo cultivo, ¿sí? No es que con el cultivo negativo de la semana 35 ya está. Bien, ¿y a quiénes vamos a hacer? A la que tiene antecedentes, como ya dijimos, de infección por EGB, recién nacido con EGB, a la que tiene el cultivo positivo, ¿y a quién más? A todas. No, a todas no, a todas les hacemos cultivo, pero dije cultivo, profilaxis. Perdón. A las que no sabemos, que llegó al parto y. No, pero eso ya. Sí, está bien. A la que no tiene el cultivo, ¿y a quién más? A la que el cultivo pasó más de un mes. A la que el cultivo está bien, es como si no lo tuviera. Ya quedé positivo. A la que dio positivo, a la que no tiene el cultivo, a la que tiene antecedentes en el parto anterior de un cultivo positivo, de un recién nacido con infección de streptobetamolítico. ¿El trabajo parto rota? ¿Cuántas horas? ¿Más de cuántas horas de bolsa rota? Más de 12. 18 casi. Bien, y tenemos otra que es muy importante y no menor. Bueno, esta está en rojo porque es la que tiene nuestra paciente. La fiebre materna de parto, sí, que puede ser una coriomionitis, que puede o no ser por IgB, pero indicación de profilaxis toda paciente que tenga fiebre durante el parto. Y algo importante es esta bacteriuria, ¿sí? O infección urinaria durante el embarazo por IgB. Nosotros vamos a tratar a esa paciente su infección urinaria, y la vamos a tratar, le vamos a pedir el urocultivo que va a ser negativo, pero en el momento del parto hay que hacerle la profilaxis. Tenga un urocultivo negativo nuevamente. ¿Estamos? Bien. Y del resto ya las hablamos. Ahí está la penicilina y terminamos.